Hola chicos, soy el profesor Edinson Rojas Soy la profesora Carla Guzmán. y el día de hoy veremos huesos. Recordemos algunas cosas primero del sistema óseo, comenzando con las funciones de los huesos, funciones que ya habíamos venido mencionando en el video anterior. Los huesos se encargan de la protección de órganos vitales. Del sostén de tejidos blandos. Además de eso, se va a encargar también del movimiento pasivo. Acá tenemos que explicar un poco por qué movimiento pasivo. Es que para el movimiento se necesitan dos elementos, huesos y músculos, considerándose a los huesos como elemento pasivo y a los músculos como el elemento activo. También se encarga de la hematopoiesis, es decir, la producción de tejido sanguíneo en la etapa postnatal de nuestra vida. Además, funciona como almacén de minerales, en mayor cantidad de calcio y en menor cantidad de tejido graso. ¿Cómo se forman los huesos dentro de nuestro cuerpo? Tenemos acá dos tipos de osificación. Osificación endocondral. Y la osificación intramembranosa. Osificación endocondral que ocurre a partir de moldes de cartílago hialino. Y osificación intramembranosa si esta ocurre a través de membranas fibrosas. Especificando un poquito más esto, podemos decir que la osificación endocondral, como les decía, se forma a partir de un molde de cartílago hialino. Es por eso que es también llamada osificación indirecta. Ocurre en huesos largos. La osificación intramembranosa ocurre por la transformación de membrana, específicamente de células mesenquimatosas. Esta osificación se le llama también osificación directa y ocurre en huesos planos y cortos. Ahora, en la clasificación de los huesos, hay muchas maneras de clasificar los huesos. Nosotros nos vamos a centrar en su clasificación de acuerdo a la forma. Bien, ahora, según su forma, vamos a encontrar huesos cortos, huesos planos, Huesos largos y huesos irregulares. bien, pero para poder entender esta clasificación, primero tenemos que entender lo siguiente. Todo lo que nosotros podemos apreciar tiene tres dimensiones: largo, ancho y espesor o grosor. Bien, tres dimensiones, repito, largo, ancho y espesor. Entonces, los huesos tienen también estas tres dimensiones. Y lo que vamos a hacer es comparar esas tres dimensiones para poder establecer qué tipo de hueso es o en qué lugar de la clasificación lo vamos a colocar. Comenzamos. En los huesos cortos vamos a encontrar huesos que tienen el largo igual que el ancho, igual que el espesor. Ojo, al decir igual me refiero a que van a tener dimensiones semejantes. Bien, tamaños semejantes en cuanto a su largo, ancho y espesor. Ese es el caso, por ejemplo, de los huesos del carpo. Bien, tenemos un hueso del carpo. ¿Listo? ¿Dónde encontramos estos huesos del carpo? Los vamos a encontrar acá, en la base de la mano. Es el caso también de los huesos de la columna vertebral, de las vértebras. Muy bien. Ahora, con respecto a los huesos planos, en los huesos planos vamos a encontrar huesos que van a tener un largo muy parecido a su ancho, pero ambos, largo y ancho, van a ser mayores que el espesor. En este caso, los huesos presentan una estructura muy delgada que asemeja a láminas. Bien, dentro de ello vamos a tener huesos planos anchos y huesos planos arqueados. Los huesos planos anchos, como por ejemplo los huesos del cráneo y la escápula. Bien, ahí la tenemos acá. Ahí está la escápula u omóplato. Lo vamos a encontrar hacia la parte posterior de nuestro cuerpo, hacia la espalda. ¿Listo? Vamos a encontrar también ahí dentro de los huesos planos anchos al esternón y a la pelvis. Esternón y pelvis, por ahí los tenemos. ¿Listo? Todo este material, muchachos, lo vamos a revisar igual cuando entremos a clase. Les prometo que va a ser la primera práctica. Estaba programada esta práctica con ustedes. Tenemos los huesos coxales, los que se forman precisamente la cadera, bien, en esta parte, y el esternón que se encuentra en el pecho cubriendo esa región conocida como mediastina. Bien, listo. Huesos planos arqueados tenemos, por ejemplo, las costillas y el iliades. Bien, ahora vamos con los huesos largos. Los huesos largos son huesos en donde la longitud va a ser mayor que el ancho y mayor que el espesor. Estos huesos son muy fáciles de identificar. Ahí tenemos, por ejemplo,
al fémur, tenemos al húmero y tenemos a la tibia. Bien, son huesos conocidos por su longitud, bien, mayor al ancho y mayor al espesor. Muy bien, ya estamos ahí entonces. Listo. Ojo, acá quiero decirles algo muy importante. Como hemos dicho, esta clasificación va acorde a cómo nosotros estamos comparando las dimensiones. No tiene nada que ver el tamaño. O sea, hay huesos que pueden ser muy pequeños, pero aún así son considerados huesos largos. Es el caso de las falanges. ¿Dónde encuentro las falanges? Las vamos a encontrar en los dedos, tanto de las manos como de los pies. Ahí tenemos una falange, por ejemplo. Es un hueso aparentemente pequeño, pero la clasificación lo ubica dentro de los huesos largos. Profesor, ¿por qué es un hueso largo si es tan pequeño? Lo que pasa es de que su longitud es mayor que su ancho y mayor que su espesor. Entonces, como predomina la longitud, está clasificada dentro de los huesos largos. Bien, y los huesos irregulares, que son huesos que no tienen una forma definida, ahí encontramos, por ejemplo, a huesos que se encuentran en el cráneo, como el esfenoides, tenemos también al escafoides, tenemos dentro de una forma de balanza al etmoides, en forma de concha al temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de ello también encontramos ahí a los huesos del oído, como el martillo, el yunque y el estribo. Bien. Ahora, vamos acá, conociendo ya un poquito más de los huesos. Los huesos largos. Como habíamos especificado en la clase anterior, los huesos largos presentan las siguientes partes: epífisis, epífisis, diáfisis y entre diáfisis y epífisis, la metáfisis. Bien, en este caso, si observamos, en el hueso ya no vamos a encontrar estructuras cartilaginosas, bien, se nota porque el hueso ha terminado de osificar. Y entonces podemos pensar que este hueso ha pertenecido ya a una persona de la vida en la que ha llegado ya a la madurez, o sea, a un adulto. Bien, vamos por acá con los huesos planos. Huesos planos, ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué hueso es ese? ¿Alguien lo reconoce? Hablamos del esternón, ¿verdad? Ahí tenemos el esternón. Acá tenemos el esternón, huesito plano. El lopito se encuentra acá, en el centro, en el pecho. Bien, ahí lo vamos a encontrar. Y por último, tenemos acá a los huesos cortos, que como lo habíamos mencionado, encontramos los huesos que están formando la base de la mano, como son los huesos del carpo. Bien, perfecto. Ahora, vamos ya a entrar a detallar cómo se encuentra estructurado el esqueleto. ¿Cuántos huesos tienes? Tienes 206 huesos. Ojo, este número corresponde a la cantidad de huesos en la vida adulta, porque como ya lo vamos a describir, cuando eres niño tienes por ahí unos cuantos huesos más. Ahí lo vamos a ver, ¿ok? Listo. Ahora, estos 206 huesos, ¿cómo se dividen? Vamos a tener 80 huesos en el llamado esqueleto axial y 126 huesos en el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por todo lo que vendría a ser la parte central de tu cuerpo: cabeza, columna vertebral, la caja torácica, y dentro de la cabeza vamos a encontrar también a los huesecillos del oído. El esqueleto apendicular estará formado por los miembros superiores, es decir, tus brazos, y los miembros inferiores, es decir, tus piernas y pies. Bien, vamos a detallar aquí en el dibujito cómo es que se va a dividir el esqueleto. Esqueleto axial, tenemos cabeza, tenemos todo lo que es la columna vertebral, tenemos la caja torácica. Bien, listo, todo esto esqueleto axial. El esqueleto apendicular entonces estará formado por ambos brazos hasta las manos y incluyendo la cadera hasta los pies. Perfecto. Muy bien, vamos a comenzar parte por parte. Comencemos con la cabeza. Y para eso, acá tenemos ya nuestra cabecita. Bien, ahí está, ya disculparán, ya está un poco deteriorado, es un esqueleto que lleva años, lo tenemos desde que estudiamos en la universidad, así que ya entenderán que tiene bastante tiempo. Muy bien, listo. Entonces, acá vamos a ver que en la cabeza, bien, lo que conocemos también con el nombre de calavera, hay muchas personas que dicen calavera cuando ven un esqueleto completo. En realidad la calavera hace referencia tan solo a la cabeza del esqueleto.
Bien. Entonces, la cabeza está formada por lo que viene a ser el neurocráneo, que son los huesos que están protegiendo al cerebro, y tenemos acá ya lo que corresponde al macizo facial, o lo que se conoce como cara. La verdad, algunas personas concuerdan en que el término cara, la verdad, es algo que no se debería usar, pero aún así le llamamos cara, o macizo facial. Muy bien, en el macizo facial vamos a encontrar ¿cuántos huesos? Encontramos 14 huesos, de los cuales 6 huesos van a ser pares y 6 huesos van a ser impares. ¿Cuáles son los 6 huesos pares? Vamos a encontrar aquí. A ver, vamos a guiarnos por una imagen ahí. ¿Cuáles son estos huesos de la cara? Vamos a encontrar acá los malares, que están formando los pómulos. Bien, vamos a encontrar los huesos nasales, que van a encontrarse hacia la parte superior de la nariz. Tenemos también los lacrimales. Bien, tenemos el maxilar superior, que son 2 en general, son 2. Ojo, no tienes un solo maxilar, son en realidad 2. Ahí están divididos ahí. Bien, tenemos también tenemos la mandíbula, ¿listo? O maxilar inferior, que ya viene a ser un hueso impar, junto con el vómer, que va a estar formando lo que es el tabique nasal, que bueno, ya está un poco deteriorado, no se puede apreciar muy bien, pero el vómer lo vamos a encontrar aquí, también es un hueso impar de la cara. Bien, listo. Ahora, para la parte del cráneo, para la parte, y faltaban acá los cornetes nasales. Bien, los cornetes nasales inferiores también son huesitos de la cara. Bien, ahora, con respecto al neurocráneo, ¿qué huesos vamos a encontrar formando el neurocráneo o la parte en donde se va a alojar al cerebro? Acá vamos a encontrar el frontal, acá tenemos los parietales, podemos guiarnos de la imagen, ahí si gustan, lo ponemos en una vista lateral. Bien, saca la mandíbula, amor. Quedamos solo con esta parte. Listo, acá está. Parietal, parietal. Listo. Acá tenemos el frontal. Por acá tenemos el temporal. Hacia acá tenemos el esfenoides. Y hacia atrás tenemos el occipital. Si destapamos el cráneo, podemos encontrar en la parte interna los huesos que están formando la base del cráneo. Tenemos hacia la parte de adelante el etmoides y acá el esfenoides. Bien, listo. Algunas cositas importantes que mencionar, aunque en este video buscamos más que ustedes entiendan el nombre de los huesos y entiendan el sitio donde se encuentran. Eso es lo principal. Bien, pero vamos mencionando algunas cositas importantes. Aquí tenemos el hueso etmoides y esta partecita prominente es la llamada apófisis crista galli o apófisis cresta de gallo, que es donde se va a ubicar la hoz del cerebro. En la parte del esfenoides, acá tenemos, si ven, una hendidura. Bien, esta hendidura se conoce con el nombre de silla turca y es el sitio donde se va a alojar la glándula hipófisis. En el occipital, ¿qué podemos mencionar del occipital? El occipital va a tener ahí un orificio. Mira ese orificio ahí. Ese orificio se conoce con el nombre de agujero magno. Bien, es el agujero más grande de tu cuerpo, o debería. Bueno, bien. Ahora, hacia la parte, vamos a terminar. Para terminar con lo que viene a ser los huesos del neurocráneo, bien, vamos a encontrar acá, como les había mencionado, frontal parietal, y hacia el interior del parietal, si se nota por ahí, vamos a encontrar, ven ahí, una serie de hendiduras que alojaron a todos los vasos sanguíneos que pasaban por esa zona, bien, y dejan esta marca. Por la marca que tiene el parietal, esta zona es conocida como hoja de la higuera. Bien, el parietal tiene la hoja de la higuera. Perfecto. Muy bien, ya está. Ya. Algo que también cabe mencionar, el temporal tiene esta apófisis llamada apófisis cigomática, que junto con el malar forma lo que se conoce como agujero cigomático o asa de la calavera. Bien, asa de la calavera. Algo que tal vez me había olvidado de mencionar por acá, si recuerdan les dije, tenemos dos maxilares superiores y hacia la parte posterior tenemos acá también dos huesitos llamados palatinos. Bien, maxilar superior, palatinos. Ya está. Listo. Vamos avanzando un poquito más. Ahí tenemos ya una pequeña imagen para ubicarnos mejor de todos los huesitos que acabamos de mencionar. Ahí tenemos los huesitos de los huesecillos del oído, que son 3, ¿verdad?
Tenemos 6 en total, 3 en cada oído. Tenemos el martillo, el yunque y el estribo. Ahora, los huesitos del macizo facial ya los hemos mencionado también: maxilares superiores, los malares, los huesos nasales, lacrimales, palatinos, cornetes inferiores, el vómer formando el tabique nasal y el maxilar inferior o mandíbula. Ahora, acá algo muy importante: cuando somos niños, nuestro cráneo no es así como el que estamos viendo ahora. Obviamente es el cráneo de un adulto. Cuando eres niño, bien, cuando recién naces, tu cráneo tiene espacios, tiene pequeños huecos. Bien, esos espacios se conocen con el nombre de fontanelas. ¿Por qué son importantes las fontanelas en el neonato? Porque sirven para el crecimiento del encéfalo. El cerebrito sigue creciendo y simplemente los huesos se van acomodando al tamaño del encéfalo del niño. Bien, también ayuda a que el niño pueda salir al momento del parto, incluso ayuda a que se puedan mover o dislocar un poco los huesos para que faciliten la salida. Además, si es que hubiera de repente alguna emergencia, también sirven para la extracción de sangre y sirven también para la craniometría, para verificar que un niño se esté desarrollando de manera correcta. ¿Cuántos de esos orificios tenemos? Vamos a tener acá 4 orificios comunes. Ojo, este va a ser 1, 2. Bien, estas dos fontanelas, si se presentan en número par, la vamos a tener una hacia cada lado de la cabeza. Bien, vamos comenzando con la primera. La fontanela pragmática, o la más grande, se ubica en el frontal. Su cierre es aproximadamente entre los 18 y 24 meses después de nacer. La siguiente. Hacia la parte posterior de la cabeza encontramos la fontanela lambdoidea, que también se describe con una forma media romboide, bien, y es conocida también como fontanela occipital. Se cierra a los 2 meses después del nacimiento. Tenemos la fontanela térica, que se ubica en el esfenoidal. Es par, se encuentra a cada lado de la cabeza y su cierre es aproximadamente a los 3 meses después de nacer. Y por último, tenemos la astérica, que es la fontanela latero-posterior, bien, o también llamada fontanela mastoidea, y se cierra aproximadamente entre el primer y segundo mes después del nacimiento. ¿Bien? Listo, así era tu cráneo cuando naciste. Ahora vamos a ver acá a un huesito que está tan solo como tú, que es el hioides. Este hueso no se articula con ningún otro, es el único hueso que no presenta articulaciones y se encuentra acá, en la región cervical. Bien, encontramos ahí en el cuello. ¿Listo? Repito, es el único hueso que no se articula con otro. Bien, ya está. Está más solo que tú, ya está. Ahora, la columna vertebral. La columna vertebral obviamente se encuentra formada por las vértebras. ¿Cuántas vértebras vas a tener? Ojo, acá viene la gran diferencia. Cuando eres niño, tienes 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, ojo, niño, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas. Bien, para que te ubiques, mira, cervicales, dorsales, lumbares, región sacra y región coxal. Bien, región coxígea, disculpen. Ok, entonces cuando eres niño tienes 7, 12, 5, 5, 4. ¿Va? ¿Cuántos tienes en total? A ver, cuenta. 7 y 12 son 19, ¿verdad? 19 y 5, 24. 24 y 5, 29. 29 y 4, 23. 33. ¿Correcto? Perdón, 33. Disculpen, 33. Ahora, pero cuando ya creces, la región sacra y coxígea se fusiona. Bien, precisamente vamos a ver un sacro de un adulto. Bien, ahí está. Mira, cuando eres niño, todas estas vértebras están separadas. Cuando eres niño, cuando ya eres adulto, todo esto, mira, se ha fusionado. Ya es un solo hueso. Entonces, cuando hablamos del adulto, ya no hablamos de 5 vértebras sacras, sino hablamos de un solo sacro. Y lo mismo pasa con el coxis. Con el coxis, cuando eres niño tienes 4 vértebras coxígeas, pero cuando eres adulto ya tienes solo un coxis.
Entonces, ¿cuántos huesos menos vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar, acá serían 4 menos, acá 3 menos, son 7 menos en total. Eso quiere decir que un niño tiene 7 huesos más. Es por eso que en un adulto tienes 206 huesos y en un niño tienes 213 huesos. Bien, ¿listo? Acá tenemos, recuerda que tu columna vertebral no está totalmente recta, sino que presenta ciertas curvaturas. Las curvaturas hacia adentro se conocen con el nombre de lordosis. Las curvaturas, bien, hacia afuera se conocen con el nombre de cifosis. Tienes 2 lordosis y tienes 2 cifosis. Recordando 2 vértebras acá, que quiero que sí recuerdes, que es la vértebra C6, la sexta cervical, y la C7, la séptima cervical. La sexta cervical tiene el llamado tubérculo de Chassaignac y la séptima cervical es la vértebra más prominente que incluso la puedes tocar en tu cuello cada vez que doblas la cabeza, cada vez que doblas el cuello, cada vez que agachas la cabeza. Bien, ahí tenemos la estructura de una vértebra. Acá tenemos la apófisis espinosa, la apófisis costiforme, la que se va a articular con las costillas. Tenemos el arco vertebral, acá tenemos el orificio vertebral por donde va a pasar la médula espinal y tenemos el cuerpo de la vértebra. Y hablemos acá de 2 vértebras bien curiosas, el atlas y el axis. Bien, ahí el atlas viene a ser nuestra primera vértebra y el axis viene a ser nuestra segunda vértebra, con la peculiaridad de que el axis tiene una apófisis llamada la apófisis odontoides que, mira, ¿bien? Va a ingresar dentro del atlas y va a formar un tipo de articulación en pivote. Esta articulación atroido-axoidea es la que te permite a ti rotar la cabeza. Bien, ese movimiento con el que te rechazaron, que te permite decir no. Bien, ya está. Listo. Comenzamos acá con la caja torácica entonces. Bajamos un poquito más, encontramos acá que la caja torácica se encuentra formada por las costillas y el esternón. ¿Qué tipo de costillas encontramos? Vamos a ver ahí, ¿qué tipo de costillas encontramos? Tenemos las costillas verdaderas o externales, que vienen a ser 7. Se les dice así por su completa articulación entre las vértebras y el esternón. Tenemos las falsas o asternales, que son 5. Y las flotantes, que vienen a ser 2. Las flotantes son las últimas y ya no se encuentran conectadas directamente con el esternón. ¿Sí? Se considera que las vértebras verdaderas se encuentran directamente articuladas con el esternón y las vértebras falsas se considera también articuladas pero de manera indirecta. He ahí el nombre de asternales. Bien, ahora, acá en lo que viene a ser el esternón, mira, el esternón tiene 3 partes, ¿sí? El manubrio, el cuerpo y el apófisis sifoides. Bien, en la unión del manubrio con el cuerpo, acá se va a formar un ángulo, el llamado ángulo de Lois. Bien, ahí está, miren, acá tenemos manubrio, cuerpo y ahí un pequeño angulito conocido como el ángulo de Lois. Bien, ok, pasamos al miembro superior. ¿Cuáles son los huesos que encontramos en el miembro superior? Te cuento algo acá muy importante. Tú tienes 2 cinturas, la cintura escapular y la cintura pélvica. ¿Cuál es tu cintura escapular? La cintura escapular se encuentra formada por la escápula, o también llamada omóplato, y la clavícula, o también llamada esa ilíaca. Bien, acá encontramos el omóplato o escápula y encontramos la clavícula. El omóplato o escápula se encuentra de esta forma en tu cuerpo. Bien, y la clavícula se encuentra hacia acá adelante, de tal manera que la articulación se da de esta forma. Bien, listo. ¿Qué más encontramos? ¿Qué otro hueso encontramos ahí? Vamos a encontrar también en el miembro superior. Vamos a encontrar el húmero. Bien, vamos a encontrar el cúbito, vamos a encontrar el radio. Encontramos los huesos del carpo, el metacarpo y las falanges, que van a ser 14. Vas a tener 3 falanges en 4 dedos y en el pulgar vas a tener tan solo 2 falanges, 14 en total.
Ahora, los huesos del carpo, como ya lo habíamos estado mencionando desde el inicio, son huesos que van a encontrarse en la base de la mano. Estos huesos son 8 y cada uno tiene un nombre. Tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el trapecio trapezoide, el grande y ganchoso. Acá una pequeña mnemotecnia para aprenderse los nombres. S, pipi, tra, grande y ganchoso. Bien, ya está. Primera hilera, escafoide semilunar, piramidal, pisiforme. Segunda hilera, trapecio trapezoide, grande y ganchoso. Para ubicarnos más o menos en una imagen. Bien, acá tenemos una imagen de lo que vendría a ser la mano derecha. Tenemos escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Bien, esos son los 8 huesos que vamos a encontrar en el carpo. Acá tenemos las falanges, acá tenemos el metacarpo y luego tenemos las falanges. Bien, en el miembro inferior, ¿qué vamos a encontrar? En el miembro inferior vamos a encontrar huesos que se encuentran formando la llamada cintura pélvica, que van a ser precisamente, vamos a ver acá, acá encontramos a los huesos conocidos como coxales o ilíacos. Bien, ahí están. Hacia la parte posterior pareciera que no tuviera mucho sentido, porque hacia la parte posterior se van a articular con lo que ya habíamos visto con el sacro. Bien, quedando de esta manera, articulada. Ahí está. Esta es, bien, tu cintura pélvica. ¿Listo? En reconocimientos de cadáveres, o sea, hablando ya un poquito de lo que es las ciencias forenses, la forma que tiene la cintura pélvica ayuda a distinguir si es el esqueleto de un hombre o de una mujer. ¿Cómo? Por el ángulo que se forma en la llamada sínfisis púbica. ¿Qué es la sínfisis púbica? Es la unión de los coxales, esta parte de adelante. Mira, cuando se tiene una forma, se forma un ángulo muy agudo, bien, mira, un ángulo muy agudo, en este caso vemos que son los coxales de un varón, además de que no es muy ancho. En el caso de los coxales de una mujer vamos a ver que la distancia acá es mayor, es más ancho, y acá el ángulo también va a ser un ángulo más abierto. ¿Listo? Acá, ¿qué se va a articular? Acá se va a articular los coxales. Tenemos un coxal. Se va a articular el hueso que mide el tercio de tu tamaño, el fémur. Bien, y luego el fémur, acá va a estar articulado ya con lo que viene a ser la tibia. Y la tibia se encuentra unida al peroné. Bien, ahí va a estar tibia, peroné, fémur. Y acá delante de la articulación del fémur con la tibia vamos a encontrar la rótula. Si bajamos un poquito más, llegamos a los pies y en los pies vamos a encontrar el tarso, vamos a encontrar el metatarso, vamos a encontrar las falanges. Bien, vamos acá. La hilera posterior del tarso está formado por el astrágalo calcáneo, mientras que la hilera anterior está formado por el cuboides, el escafoides y 3 cuneiformes. Para verlo más gráfico, ahí tenemos un pie, tenemos acá, mira, el calcáneo formando lo que tú conoces con el nombre de talón, encima del calcáneo el astrágalo, y luego tenemos por acá el cuboides, tenemos el navicular y tenemos el primer, segundo y tercer cuneiforme, luego siguen los huesos metatarsianos y finalmente terminamos con las falanges. Bien. Listo, hasta acá hemos estudiado los nombres al menos y ubicación de los principales huesos. Hay estructuras que debemos estudiar todavía y lo vamos a hacer más adelante. Bien, chicos, por favor, recuerden, cuiden su salud y cuiden también la salud de su familia. Afrontemos esta cuarentena con mucha responsabilidad. Bien, desde acá un saludo para ustedes, chicos. Cuídense, por favor. Nos vemos en el siguiente video.